Bienvenidos a la lectura del final del libro de Samuel. Vamos a hacer los capítulos 27, 28, 29, 30 y 31. 17 de junio de 2026. Faltan 15 minutos para las 9 de la noche. Vamos a terminar, si Dios quiere, la lectura del primero de Samuel. Hacemos el capítulo 27. Creo que Samuel tiene, ahí me fijo, 31 capítulos, así que gracias por entrar y compartir la lectura. Primero de Samuel 27 dice: Pero dice David, dijo en su corazón: algún día moriré a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es irme a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel, y me libraré de caer en sus manos. Así que David y los 600 hombres que iban con él fueron a donde estaba Aquis, hijo de Mac, el rey de Gat. David y sus hombres se quedaron en Gat, con Aquis, cada uno con los de su casa. A David lo acompañaron sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail la Carmelita, la viuda de Nabal. Cuando le dijeron a Saúl que David había huido a Gat, dejó de buscarlo. Entonces David le dijo a Aquis: si te parece bien, desearía recibir un lugar donde vivir en una de las ciudades de la zona rural. Pues, ¿por qué debería tu siervo vivir contigo en la ciudad real? Por eso Siclac pertenece a los reyes de Judá hasta el día de hoy. El tiempo que David vivió en la zona rural de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Y David subía con sus hombres a atacar a los gesuritas, los girsitas y los amalequitas, pues vivían en la región que iba de Telán a sur y hasta la tierra de Egipto. Cuando David atacaba la región, no dejaba vivo ni hombre ni mujer, pero se llevaba los rebaños, las vacas, los burros y los camellos y también la ropa. Luego regresaba a donde estaba Aquis. Entonces Aquis le preguntaba: ¿qué lugares atacaste hoy? Y David le respondía: el sur de Judá, o el sur de territorios de los jeramelitas, o el sur del territorio de los queritas. David mataba a todo hombre y mujer para que ninguno fuera llevado a Gat, porque decía: no vaya a ser que nos delaten y digan: David hizo esto y lo otro. Esto fue su táctica todo el tiempo que vivió en la zona rural de los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba seguro que su pueblo Israel ahora lo detesta, así que siempre será mi siervo. Capítulo 28. Por aquellos días los filisteos reunieron sus tropas para combatir contra Israel. Así que Aquis le dijo a David: como tú bien sabes, tú y tus hombres van a ir conmigo a la batalla. Al oír esto, David le respondió: sabes perfectamente lo que tu siervo va a hacer. Y Aquis le dijo: por eso te haré mi guardaespaldas permanente. Ahora bien, Samuel había muerto y todo Israel se había puesto de duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había quitado del país a los medios y a los adivinos. Los filisteos se juntaron, fueron a Sunem y acamparon allí. Así que Saúl juntó a los soldados de Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, le entró miedo y el corazón se le agitó muchísimo. Aunque Saúl consultaba a Jehová, Jehová nunca le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Al final Saúl les ordenó a sus siervos: búsquenme una medium, que quiero ir a consultarle algo. Sus siervos le dijeron: hay una medium en Endor. Así que Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y, acompañado de 2 de sus hombres, fue de noche a ver a la medium. Le dijo: por favor, adiviname el futuro invocando a los espíritus. Llámame al que yo te diga. Pero la mujer le respondió: tú tienes que saber lo que hizo Saúl, que quitó del país a los medios y a los adivinos. Entonces, ¿por qué me haces esto? ¿Quieres tenderme una trampa para que me maten? Saúl entonces le juró por Jehová: tan cierto como que Jehová vive, no se te acusará de nada en este asunto. Al oír esto, la mujer le preguntó: ¿a quién quieres que te llame? Él respondió: llama a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, pegó un grito y le dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Eres Saúl. El rey Saúl le dijo: no tengas miedo, pero dime, ¿qué estás viendo? La mujer le respondió: veo a alguien subiendo de la tierra, parece un dios. Enseguida le preguntó: ¿cómo es? Ella le respondió: el que sube es un anciano y lleva puesta una túnica sin mangas. Al darse cuenta de que se trataba de Samuel, Saúl se inclinó rostro a tierra y se postró. Samuel entonces le preguntó a Saúl: ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl le respondió: estoy en una situación desesperada. Los filisteos están atacando mi Dios, apartado de mí y ya no me contesta, ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas qué tengo que hacer. Pero Samuel le dijo: ¿y por qué me preguntas a mí si Jehová ya se ha apartado de ti y ahora es tu enemigo? Actitud de que me importa. Jehová hará lo que predijo por medio de mí. Jehová arrancará de tus manos el reino y se lo dará a otro, a David. Tú no obedeciste a la voz de Jehová y no acabaste con los amalequitas, quienes lo habían enfurecido. Por eso Jehová te está haciendo esto hoy. Además, Jehová hará que Israel y tú caigan en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y Jehová también hará que el ejército de Israel caiga en manos de los filisteos. Al instante Saúl
se desplomó y quedó tendido en el suelo. Le entró mucho miedo debido a las palabras de Samuel. Además no tenía fuerzas, ya que no había comido nada en todo el día y en toda la noche. Cuando la mujer se acercó a Saúl y lo vio tan afectado, le dijo: mi señor, obedecí lo que me ordenaste. Arriesgué mi vida para hacer lo que me dijiste. Ahora, mi señor, hazme caso, tú. A mí, por favor, deja que te sirva un pedazo de pan para que recuperes las fuerzas y puedas seguir tu camino. Pero él no quiso y dijo: no voy a comer nada. Sin embargo, como sus siervos y la mujer le insistieron, acabó haciéndoles caso. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en la casa un ternero engordado, así que rápido lo mató. También tomó harina, la amasó y preparó pan sin levadura. Entonces le sirvió la comida a Saúl y a sus siervos y ellos se pusieron a comer. Después se levantaron y se fueron durante la noche. 29. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, mientras que los israelitas estaban acampados junto al manantial de Jezreel. Los gobernantes de los filisteos avanzaban con sus soldados en grupos de 100 y de 1000, y David y sus hombres marchaban detrás de Aquís. Pero los príncipes de los filisteos preguntaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís les respondió: él es David, el siervo del rey Saúl de Israel. Lleva conmigo un año más. Desde el día en que desertó y se unió a mí, no he visto nada malo en él. Pero los príncipes de los filisteos se indignaron con él y le dijeron: dile a ese hombre que se vaya, que regrese al lugar que le asignaste. No lo dejes ir a combatir con nosotros, no sea que se vuelva en nuestra contra en la batalla, porque ¿qué mejor manera tendría de ganarse a su señor que llevándole cabeza a nuestros hombres? No se referían a este David, quienes mientras iban bailando cantaban: Saúl ha derrotado a miles y David a decenas de miles. Así que aquí llamó a David y le dijo: tan cierto como que Jehová vive, tú eres para mí un hombre recto y estoy contento de que vayas con mi ejército a la batalla. Pues yo no he visto nada malo en ti desde el día en que viniste a mi lado. Pero los demás gobernantes desconfían de ti, así que regresa en paz y no hagas nada que pueda molestar a los gobernantes de los filisteos. Sin embargo, David le dijo a Aquís: pero yo, ¿qué he hecho? Desde el día en que me uní a ti, ¿has encontrado alguna falta en este siervo tuyo? Mi señor el rey, ¿por qué no puedo ir contigo a luchar contra tus enemigos? Aquís le contestó a David: para mí tú has sido tan bueno como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos han dicho: no lo dejes ir a combatir con nosotros. Así que levántense mañana temprano tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo y váyanse con las primeras luces del día. De modo que David y sus hombres madrugaron para regresar a la tierra de los filisteos y los filisteos subieron a Jezreel. 30. Cuando el tercer día David y sus hombres llegaron a Siclac, los amalequitas habían invadido el sur y Siclac, y a Siclac la habían atacado y quemado. Se habían llevado a las mujeres y a todos los que estaban en la ciudad, del menor al mayor. No mataron a nadie, pero se los llevaron con ellos. Al llegar David y sus hombres se encontraron con que les habían prendido fuego a la ciudad y se habían llevado cautivas a sus esposas, sus hijos y sus hijas. Y David y sus hombres se echaron a llorar desconsoladamente. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas para llorar más. A las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal del Carmelita, también se las habían llevado. David estaba muy angustiado, y es que los hombres hablaban de apedrearlo porque todos estaban muy amargados por haber perdido a sus hijos e hijas. Pero David recurrió a Jehová su Dios para fortalecerse. Entonces David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, tráeme el efod. Así que Abiatar le trajo el efod. Y David le consultó a Jehová: ¿voy detrás de esta banda de saqueadores? ¿Los alcanzaré? Le respondió: sí, persíguelos, porque los vas a alcanzar y los recuperarás todo. Inmediatamente David y los 600 hombres que estaban con él se pusieron en marcha y llegaron al torrente de Besor, donde algunos de los hombres se quedaron. David siguió adelante con 400 de sus hombres, pero 200 se quedaron atrás porque estaban demasiado cansados para cruzar el torrente de Besor. Sus hombres encontraron por el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron comida y agua, además de 2 tortas de pasas y un pedazo de torta de higos comprimidos. En cuanto comió, recuperó las fuerzas, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. David entonces le preguntó: ¿de dónde eres? ¿Quién es tu amo? Él le respondió: soy un sirviente egipcio, esclavo de una amalequita, y mi amo me abandonó porque hace 3 días me enfermé. Nosotros invadimos el sur del territorio de los queretitas, el territorio de Judá y el sur del territorio de Caleb, y le prendimos fuego a Siclac. Al ver esto, David le preguntó: ¿me llevas a dónde está esa banda de saqueadores? Y él le respondió: si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, yo te llevo a donde están los saqueadores. Así que los llevó y allí estaban desparramados por todo el campo comiendo y bebiendo. Estaban celebrando haberse llevado un botín
tan grande de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los atacó y estuvo peleando contra ellos desde la madrugada hasta el siguiente anochecer. No escapó nadie, solo se salvaron 400 hombres que salieron huyendo montados en camellos. David recuperó todo lo que los amalequitas se habían llevado y rescató sus 2 esposas. No faltaba nada y estaba todo del menor al mayor. Recuperaron a sus hijos y a sus hijas y también sus pertenencias. David recuperó todo lo que se habían llevado. Además, David se quedó con todas las ovejas y las vacas, y sus hombres las llevaron delante de su propio ganado. Decían: este es el botín de David. Entonces David fue a donde estaban los 200 hombres que habían estado demasiado cansados para acompañarlos y se habían quedado atrás en el torrente de Besor. Y ellos salieron al encuentro de David y de los que iban con él. Al acercarse, David les preguntó cómo estaban. Pero entre los que habían ido con David había algunos hombres malos y despreciables que se pusieron a decir: ellos no vinieron con nosotros, así que no les daremos nada de lo que recuperamos, solo les daremos a cada uno su esposa y sus hijos, que se los lleven y se vayan. Pero David les dijo: no, hermanos míos, no deben hacer eso con los que Jehová nos ha dado. Él nos protegió, entregó en nuestras manos a esa banda de saqueadores que nos atacó. ¿Creen que alguien podría estar de acuerdo con ustedes? Todos recibirán lo mismo, el que bajó a la batalla y el que se quedó vigilando las pertenencias. Todo se repartirá por igual. Desde aquel día David hizo que esta fuera la norma y llegó a ser ley en Israel. Y así es hasta el día de hoy. Cuando David regresó a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, que eran sus amigos. Les mandó decir: esto es un regalo para ustedes, el botín que les quitamos a los enemigos de Jehová. Él se los envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Semot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de los Jeramilitas, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Ormá, a los de Borazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían estado. 31. Ahora bien, los filisteos estaban peleando contra Israel y resulta que los hombres de Israel huyeron de los filisteos y muchos murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y lograron matar a Jonatán, a Abinadab y Malquitsua, hijo de Saúl. La lucha contra Saúl se intensificó. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron gravemente. Entonces Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella. No quiero que esos incircuncisos vengan y lo hagan ellos, ni que me traten con crueldad. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Así que Saúl mismo agarró la espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así fue como Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres murieron juntos aquel día. Cuando los israelitas que estaban en la región del valle y en la región del Jordán vieron que los hombres de Israel habían huido, que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Después de eso, los filisteos vinieron y los ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a quitarle las cosas de valor a los muertos, se encontraron los cadáveres de Saúl y sus 3 hijos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura, y enviaron un mensaje por toda la tierra de los filisteos para dar a conocer la noticia entre el pueblo y en los templos de sus ídolos. Entonces pusieron su armadura en el templo de las imágenes de Astoret y fijaron su cadáver en la muralla de Betsam. Cuando los habitantes de Jabes Galat se enteraron de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los guerreros viajaron la noche entera y quitaron los cadáveres de Saúl y sus hijos de la muralla de Betsam. Regresaron a Jabes y allí los quemaron. Luego enterraron sus huesos bajo el tamarisco de Jabes y ayunaron 7 días. Terminamos el libro de Primero de Samuel. En principio, en el capítulo 27 nos habla de que Aquís, ¿no? David se había hecho loco para caerle bien, digamos, a Aquís. Y después yo dije, en un momento dije, es como que Aquís no le creyó mucho como que David estaba loco. Como que Aquís no lo conocía mucho a David, no sabía mucho de quién era, pero sus soldados más que nada los filisteos le fueron diciendo quién era David, ¿no? Y David, para ganarse la confianza de Aquís, iba y mataba a algunos pueblos y decía que iba y mentía. Y decía: sí, maté a los judíos, o maté a los del pueblo del medio, yo no sé, ponerle alguno de las tribus de Israel, ¿no? Era como que Aquís ahora era como que se iba convenciendo de que David era una persona que le iba a ser fiel o leal. Sin embargo, los enemigos de David, los filisteos y de todo Israel y de Judá, seguían insistiendo con que no lo querían a David por tal motivo, porque era judío, entonces él nunca le iba a faltar realmente a su pueblo. Hasta que Aquís se
convenció de esto y no le permitió más ser parte, digamos, de alguna manera de su pueblo o estar escondiéndose ahí donde estaba junto también con sus padres, ¿no? Entonces él tuvo que volver a donde estaba, creo que era Gilboa, y donde estaban sus dos esposas, Abigail y Ainoam, era una, estoy diciéndolo de memoria. Entonces resulta que unos salteadores, podemos decir los piratas del Caribe, o los piratas del asfalto. Bueno, algunas personas malas o que se quedan con lo suyo, que no eran precisamente filisteos, pero sí que eran ladrones, porque ladrones hubo evidentemente siempre en toda la historia de la humanidad, se llevaron todo lo que era de David, sus esposas, su ganado, todo. Y ahora otra vez David consulta con Jehová de si ir o no a pelear con estas personas y Jehová le dijo que sí. Y no solo eso, sino que en el camino él se encontró con un egipcio y el egipcio le dice que él está muy enfermo, que era esclavo de no sé de quién, eso no me acuerdo, pero le dice como que estaban en tal lugar y así fue y fue como Jehová dijo, ¿no? David consultó con el efod, ¿no? El efod tenía unas piedras y según el color que se encendía de las piedras o que brillaba más, era un sí, un no o una respuesta de parte de Jehová. Eso lo usaba Aarón al principio. Ahora bien, después lo que vimos fue esto. Acá es como que hay una mentira de parte de David para ganarse el favor o el cariño, digamos, el permiso de Aquis para poder estar escondido en ese pueblo, mientras que fue necesario esconderse. Entonces, cuando nosotros nos preguntan si está bien mentir o nos dicen, enseguida rápidamente no, las mentiras de Satanás. No, nos dicen rápidamente, y vemos acá que David, que era un ungido de Jehová, utilizó mentiras para esconderse o para salvar su vida. Entonces, podemos usar discernimiento y dejar de ser medios tontos, ¿no? Y siempre estar diciendo la verdad, aun cuando esa verdad a nosotros nos perjudica, ¿no? Y estar utilizando constantemente una conexión con Jehová para saber qué decir. Vieron que muchas veces se dice que el Espíritu Santo nos va a hacer dar una contestación apropiada a su debido tiempo cuando nos ataquen o cuando nos digan cosas. Entonces, nosotros no tenemos que portarnos constantemente como si fuéramos santos de Dios. Ni siquiera los santos de Dios se portan de esa manera. Así que entonces tenemos que usar perspicacia, estar en conexión con Jehová para que Jehová nos haga decir lo que quiera que digamos con el fin de cuidar nuestra vida y cuidar la vida de las personas que nosotros amamos un montón. Y tenemos que ser vivos y perspicaces y usar la justicia, o sea, el sentido de la justicia, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Si le digo esto a esta persona le va a caer demasiado mal, entonces voy a tratar de cuidarle, más si es una persona que está enferma, ¿no? Entonces, ¿vieron que dicen las mentiras piadosas que sí existen? Hay mentiras sobre el origen de una persona o la raíz de una persona, y esas son cosas que por ahí a algunos les duele saber quién realmente es su padre, a algunos no les importa y siguen su vida como si nada. Puede ser que una persona tenga demasiada información sobre un asunto y la otra persona quiera saber, ¿no? Quiera saber para satisfacer su ambición el conocimiento es poder, ¿no? Entonces esa persona quiere saber más. Pero por ahí lo que le vas a llegar a decir va a lastimar su corazón. Entonces tenés que usar tacto para saber si decírselo o no decírselo. Es como, ¿no? Siempre vamos a tratar de preservar la vida, la nuestra y la de las personas que amamos. Así que siempre pidámosle a Jehová qué decir, ¿no? Qué decirle a la persona en cuestión. ¿Qué le digo? ¿Le digo hasta acá o le digo...? ¿No? Y también el hecho de quedarnos callados muchas veces, si no, viste que hay personas que dicen, no, yo no mentí, solamente evité decir tal cosa. Hay veces que está bueno quedarse callados, ¿no? Aunque hay gente muy viva que dice que calla otorga, entonces ya hace una conexión entre toda la información que tiene y ya sale la verdad a la luz sin que se diga demasiado. Y hay otras personas que evitan decir algunas cosas o que al contrario dicen algunas cosas que hace que se pongan los puntos sobre la mesa o que se genere un respeto hacia la persona en cuestión que están humillando o están degradando. Así que uno tiene que ser, como dice Santiago, lento en cuanto a hablar y presto en cuanto a oír. Entonces, así vamos, mientras que vamos escuchando la información, le vamos pidiendo a Jehová que nos dé su Espíritu Santo para saber qué contestación dar a la cuestión en sí, y para defendernos de alguna manera o para defender a alguna persona que esté necesitando nuestra ayuda. Y así vamos a ver la bendición de Jehová. Ahora, otra de las cosas que por ahí uno dice, lo que hizo Saúl estuvo re mal y
Y cuando consultó a la medium, ¿no? ¿Y cómo es que bajó Samuel? Realmente, yo esto lo hablé con mi mamá muchas veces. Y digo, pero acá bajó Samuel, o sea, que bajó un espíritu, bajó una voz. Me dice, mamá, ¿vos creés que realmente Jehová le va a permitir a Samuel bajar del cielo a hablar con Saúl? Obviamente que no, obviamente que era un demonio que se hizo pasar por Saúl, por Samuel, y que le dijo lo que ya sabían, porque ellos ya sabían que era lo que le esperaban, ¿no? Si entre nosotros, los seres humanos comunes, nos damos cuenta que el fin le espera a tal o cual persona, los demonios mucho más, que son muchos más inteligentes que nosotros. Entonces, si Jehová dice que no la adivinación o lo prohibió en un momento, nosotros, aunque sabemos que hay miles de maneras de encontrarnos con una respuesta para calmar nuestra ansiedad a futuro, tenemos que más bien mostrar confianza en Jehová, no en esas cosas que Jehová nos dice, esto no, por favor, porque esto sí existe, pero le pertenece a ese mundo espiritual o al mundo de Jehová, o en el caso de que quieras decirlo, el mundo de Satanás también utiliza eso como para calmar la ansiedad. Pero nada de lo que pueda venir de parte de Satanás, evidentemente ya ha intentado sistema tras sistema traer paz a la tierra o generar, ¿no? un ambiente donde sea sano para todos, o donde sea equitativo para todos, sea justo para todos, y no ha podido. Entonces el resultado siempre de todo lo que es de Satanás o de lo que tiene maldad es la ruina para muchas personas. Y lo que queremos es que la mayoría de las personas buenas sigan viviendo y las personas malas realmente sean totalmente destruidas. Entonces nosotros ayudamos cuando decidimos confiar en Jehová y no en la adivinación o el tarot o las personas que son videntes o las personas que saben un poco más y no nos quieren dar esa información, o en páginas o en cosas que sean medias turbias y que nosotros digamos, esto a Jehová no le va a gustar. Lo mismo que en dibujitos, ¿no? Dibujitos animados son películas que tengan algo de demonismo, nosotros tratemos de esas cosas evitarlas, porque tengo experiencias en mi familia de que esas cosas, solamente de verlas, ha influido mucho en la vida de algunas personas a las que le ha ido muy mal durante mucho tiempo. Así que tratemos de hacer las cosas como Jehová quiere, ¿sí? Y al final Saúl murió y finalmente ni siquiera lo habían matado los filisteos, pero los filisteos pasaron por ahí y lo vieron muerto y dice, se hicieron de la victoria, podemos decirlo así, de eso que estaba sucediendo. O sea, los encontraron muertos y se los llevaron a su templo de Astoret. Y obviamente que a David le dolió muchísimo. Así que en el próximo libro de Samuel vamos a leer un poco más acerca de la muerte de Saúl. Sí, esto es todo, amigos. Ahora vamos a escuchar el cántico 86. Necesitamos que Jehová nos enseñe. Ven a tomar gratis agua de la vida. Ven y podrás conocer a Jehová. Sus enseñanzas son saludables, te nutrirán y tu sed saciarán. Nuestras reuniones jamás abandonemos. En el salón aprendemos de Dios y todos juntos nos animamos a predicar y mostrarnos amor. Escuchar las alabanzas a nuestro Dios en la congregación. Gracias, Jehová Dios, por enseñarnos siempre